El edificio City Corp Center fue construido en el año de 1977 por la firma de arquitectos Hag, Stevens & Associates, conjunto con el ingeniero William Le Mesurier. Tiene una altura de 280 metros, ubicado en Nueva York. Tiene 59 pisos y fue el primero en usar amortiguador de masas. La torre está elevado sobre 4 columnas de 34 metros. Estas columnas el ingeniero las ubicó en el centro de cada lado, por lo que no querían interferir con la ubicación de la iglesia de San Pedro. Esta estructura fue construida de Chevron en B. Le Mesurier tuvo que ingeniar un sistema estructural de pilares que básicamente se basa en distribuir las cargas que vienen en las diagonales y en los vértices del edificio hacia las Bs llamadas de Chevron. Esto hace que la carga conjuntamente en las uniones que vamos a ver más adelante transfiera todos los esfuerzos hasta la cimentación y hacia el terreno del mismo. A su vez, un punto clave en la historia del City Corp es la llamada de Diane Herlich hacia Le Mesurier, en donde hablaron los temas de los vientos y del impacto que tiene este sobre el edificio, como también el comportamiento del edificio hacia los mismos. Creyó también Le Mesurier así que los incrementos en los esfuerzos deberían ser netamente pequeños. Sin embargo, estos vientos son oblicuos y ya no perpendiculares, demostrarían un 40% más de el esfuerzo hacia todas las columnas, y también esto representaría un 160% más de presión en las mismas. Le Mesurier estaba en su planificación, tenía que las uniones iban a ser de un tipo de soldadura. En una reunión conjunta con la constructora decidieron cambiar el tipo de uniones, ya que iba a ser una más barata y de menor tiempo. Entonces decidieron usar una por perno. Esto, debido a la llamada que le hizo su estudiante, le levantó bastantes inquietudes, ya que le había planeado los vientos de forma perpendicular y no oblicua en los dos puntos. Él se preguntó si estas uniones van a soportar suficientemente como lo que estaba previsto. Al darse cuenta que encima de eso habían empleado un número de tornillos mucho menor al que se necesitaba, el edificio se podía desplomar por un efecto de una gran tormenta que corría cada 55 años. En el caso de que hubiera una falla eléctrica, por una simple tormenta pudiera haberse derrumbado el edificio. Si se hubiera derrumbado, hubiera creado un efecto dominó, haciendo caer todos los edificios de la Gran Manzana hasta Central Park. Como soluciones, Le Mesurier fue directamente con la directiva de los City Corp y decidieron hacer una serie de intervenciones nocturnas y empezaron a soldar todos los pernos que tenían en las uniones, siendo así un plan de emergencia que la mayoría de la gente no se dio cuenta, sino 20 años después de esto. Entonces, Le Mesurier fue duramente criticado, pero al mismo tiempo quedó como un gran ejemplo de ética profesional, ya que este supo encontrar una solución rápida y eficaz con los dueños de la directiva. Gracias. El puente de la torre fue diseñado por el arquitecto Oliver Jones. Es un puente que cruza el río Támesis en Londres. Su longitud es de 244 metros con una anchura de 17 metros, ya con dos torres de 65 metros de altura. La distancia entre las dos torres es de 61 metros y se divide en dos levas que constan como un ángulo de 83 grados para permitir el paso fluvial. 11.000 toneladas de acero fundido se utilizaron para cubrir el vano de 61 metros, los marcos, la pasarela superior, los anclajes y los tirantes de ambos torres. Dos planchas de 100.000 toneladas pueden elevarse hasta los 83 grados mediante un sistema hidráulico instalado en el interior de ambas torres. En el diseño original, 6 grandes depósitos de agua metida a presión por varias máquinas de vapor se encargaban de mover el mecanismo. Hoy, el agua ha sido reemplazada por el aceite y la fuerza del vapor por la eléctrica. Este puente combina las características del puente basculante, ya que este puente se construye sobre canales navegables. Este diseño ayuda a facilitar el paso de embarcaciones por debajo sin necesidad de elevar la tasa de carretera. Está compuesto por dos secciones que se abren en dirección perpendicular al plano del puente con la ayuda de contrapesos situados bajo la plataforma, y también combina las características del puente colgante, ya que este tablero, en vez de estar apoyado sobre pilas o arcos,
Se sujeta mediante cables o piezas atirantadas desde una estructura a la que van sujetas. La curva generada por la cadena suspendida de sus dos extremos y sometida a un campo gravitatorio uniforme se le denomina catenaria. Esta cuelga de las dos torres de 65 metros de altura, encargadas de llevar las cargas al suelo. Existen fuerzas verticales y horizontales. Las verticales ejercen los pesos que están colgados a los cables y los cables ejercen fuerzas verticales y horizontales. Por eso están unidos de las dos torres por una armadura metálica para que toda la estructura pueda mantenerse en equilibrio. También utiliza un sistema hidráulico en la parte central del puente para elevarlo y que pueda pasar las barcas. El puente de Brooklyn es indiscutiblemente una de las estructuras más importantes del mundo. Cuando observamos un trabajo como estos, notamos tres características principales: la forma, la función y la estructura. La función quizás es una de las más importantes. Regresando a los años de 1800, la gente necesitaba conectar dos ciudades, la ciudad de Brooklyn y la ciudad de Manhattan. Por medio de este puente lograron hacerlo y el impacto social y económico que generó la conexión de estas dos ciudades es muy importante. Hoy en día la función no es lo más importante. La forma tiene un papel principal en esta época. La forma se refiere al atractivo estético, la sutileza de la curva de los cables, la proporción y la escala de las torres. Nos hace pensar que el puente fue diseñado desde un punto de vista estético, pero hay más. Todo esto es el reflejo de un largo pensamiento científico. La estructura de un sistema de elementos de bajo peso que llevan a la estructura general del puente a elevarse. Ahora, para ilustrarlo, usaremos un modelo de un puente típico colgante, el cual está constituido de dos cables principales, los cuales parten de un anclaje en el extremo, pasan a través de las torres en su parte superior y tenemos un tramo central con forma curva. En este tramo central descansan pesos similares a una misma distancia, lo cual nos permite tener un peso distribuido en todo el cable. La forma que toma la curva del cable en los extremos de las torres tiene como consecuencia distribuir las tensiones que están ejerciéndose en el cable hacia abajo por medio de las torres. Pero ¿qué pasa si las fuerzas distribuidas uniformemente en el cable ya no lo son? Si tenemos una fuerza diferencial, por ejemplo, si tenemos un camión grande que está pasando a través del puente, posicionando en este punto, podemos observar una distorsión en la parábola del cable. Entonces, si este peso se está distribuyendo, si este peso se está desplazando de lado a lado, podemos observar que el cable se deforma de diferente manera en los diferentes puntos. De igual manera, la base tendrá una deformación, lo cual no es óptimo para un sistema de puente colgante. Por esta razón, muchos puentes con este sistema, incluido el puente de Brooklyn, utilizan un sistema secundario, una estructura que nos permite distribuir los pesos a lo largo de todo el cable principal. Podemos observar que la forma de la parábola no se ve afectada, y si aplicamos el mismo peso en esta posición, en este caso la curva del cable principal ya no se ve afectada. Entonces, observando todas estas características, podemos concluir que el puente no fue diseñado principalmente para verse bien. Así que vemos que todos estos aspectos de forma, los cables, las torres y la estructura secundaria, son el resultado de un largo análisis estructural. Voy a hablar sobre el puente de San Martín en Italia.
Este puente está conformado por un arco de medio punto, el mismo que es un elemento arquitectónico en forma semicircular que comenzó a emplearse en Italia en el tercer milenio antes de Cristo. Al principio su uso era en la arquitectura etrusca y en este se pasó a la arquitectura romana. Es por esto que a veces nosotros nos referimos a este tipo de arcos como arco romano. Ya, hablando desde el punto de vista de resistencia de materiales, la geometría y la característica del arco de medio punto hace que todas sus partes trabajen a compresión. De cada una de estas piezas que hacen que se forme el arco tienden a ser similares a una cuña que se comprime en sus caras laterales. En este ejemplo de arco utilizamos 7 piezas para explicar la estructura del puente. Para explicar la estructura del puente es importante decir que todas estas piezas deben ser exactas una de la otra para que al momento de generar el arco se mantenga en equilibrio y todas estas aristas que se generen sean las más mínimas, y al momento de quitar nosotros la estructura base se genera todo este arco. Cada una de estas fuerzas representan el peso de cada pieza y una fuerza adicional que pertenece al peso del puente. Este sería WP, que es el peso de todo el puente, y W representaría el peso de cada pieza, en donde estas fuerzas causan una reacción en cadena debido a sus superficies en contacto, en donde las reacciones son perpendiculares a dichas superficies. Dicho de otras palabras, cada una de estas piezas más o menos está manteniéndose en equilibrio debido a que al momento de generar unas fuerzas aquí en el eje de las 10, todas estas fuerzas que generan unas reacciones para que estén en sus partes laterales, en donde siempre todas estas partes de acá deben mantenerse empotradas. Para demostrar que todas las piezas trabajan a compresión, explicamos mediante un gráfico. El eje neutro se encuentra fuera de la figura. Aquí tenemos una figura que representa una pieza de todo el arco, en donde las mayores reacciones se encuentran en la parte inferior, y al momento que vamos subiendo a la parte superior de esta pieza se genera una menor reacción, en donde se genera este gráfico que hace que el eje neutro se encuentre fuera de esta figura. Entonces básicamente sería esta figura. Quiere decir que todo este puente trabaja a un solo esfuerzo, que en este caso es de compresión. Las dos grandes aspiraciones de la ingeniería estructural son la de alcanzar grandes alturas y expandir grandes distancias. Esta inherente inclinación humana para construir hacia arriba puede ser visto en una columna, el segundo de los 6 principales tipos de estructuras. Las columnas son miembros estructurales que cargan grandes cargas principalmente en compresión y han sido componentes integrales de grandes estructuras de la antigüedad hasta el día presente. A continuación vamos a ver un ejemplo de una de las deformaciones más conocidas en este tipo de estructuras, como es el pandeo. Como vemos a continuación en esta maqueta, podemos ver que el pandeo es de esta forma. El pandeo tiene una articulación tanto a los dos lados, representan una articulación, entonces su pandeo va a ser mayor, K es igual a 1. K, que es un número constante que quiere decir la longitud que se deforma la columna, el cambio de dirección que le da al momento de pandearse. Esta, como pueden ver aquí, tiene 1 porque se pandea totalmente, desde el principio hasta su fin. Podemos ver aquí, como otro ejemplo, con otra articulación, podemos ver cuando la articulación es empotrada en un lado y libre en el otro. Su pandeo cambia a 0.66 que es K. Otro ejemplo es cuando está empotrada a sus dos lados. Su pandeo cambia y este es 0.5. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la resistencia de las columnas según su longitud. Las más altas sea la columna, va a tener una menor resistencia, va a tener una menor carga. Si K, siendo 1, multiplicamos por una longitud de una distancia X, mientras mayor sea el número en el divisor, menor va a ser la carga que puede soportar este elemento. Entonces, como podemos ver,
las columnas resisten mayor carga dependiendo a qué articulación esté sujeta, a su longitud, a su momento de inercia y qué materiales.